Que ahora te pide ¿cómo se llama? El CONACYT. No, Bueno. eso, no grabes eso, te vas a poner mal. Bueno, muy buenos días. Seguimos con nuestras charlas del día de hoy. Hoy, la verdad, tengo el gusto y el gran honor de presentar a un compañero de generación, al doctor Roger José Hernández Pinto. Un apunte personal, yo creo que es de los grandes, yo quiero llamarle genio, pero sí es una gran persona, además muy buen amigo. Este, Recuerdo mucho cuando nos fuimos aquella vez a una celebración allá, creo que es tu casa en Tilchac. O sea, muy, muy padre, su familia muy, muy agradable. Y bueno, Roger, pues bueno, es ingeniero físico de formación. Empezó trabajando con superconductores. Luego hizo la maestría con especialidad en física y el doctorado con especialidad en física, trabajándolo en el Sinvestab, unidad en Ciudad de México. Se me fue el nombre ahorita en este momento. Él durante mucho tiempo sus intereses han sido las partículas elementales. Trabajó mucho tiempo con la cuestión de neutrinos, materia oscura, partículas simétricas, supersimétricas, cosas que la verdad no entiendo de la física, pero que él es un experto, un gran experto. Roger, siempre ha sido una persona muy destacada, ha tenido muchísimas distinciones, les menciono las principales. Fue Premio Estatal de la Juventud del Estado de Yucatán en el año 2007. Fue distinguido con la beca Marie Curie Early Stage de la Unión Europea para hacer un postdoc allá en la Universidad de Buenos Aires, en el Autónoma de Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, ahí en Argentina. Ahí estuvo entre el 2011 y 2014. Tiene muchísimas colaboraciones, principalmente, si mal no recuerdo, Roger me corregirá, con la Universidad de Valencia en España. Es un gran apasionado de las matemáticas, es un gran apasionado de la física y la verdad me da muchísimo gusto tenerlo aquí, más que o sea, como gran compañero, como gran amigo y como una persona que hace muy fácil la física desde el punto de vista de sus conocimientos que domina ampliamente. Y bueno, si me pusiera a leer todo su currículum, creo que nos tomaríamos una hora, pero mejor que a Roger nos hable ya de este tema tan interesante, la física de las partículas elementales en colisionadores a altas energías. Adelante, Roger, cederemos los micrófonos. Gracias, gracias Manuel, gracias a la... Uy, ¿siguen por allá? Seguimos aquí. Si Ah, quieres bueno, compartir pantalla. sí, lo que como te fuiste pensé que... no, quisiera agradecer antes que nada a Manuel, a toda la organización de este evento que me parece bastante loable, puesto que es, gracias a la pandemia trajo muchas cosas, pero una de esas ha sido esta conectividad que tenemos y que podemos aprovechar todos los días. Y en particular, ustedes ven la pantalla si la pongo en pantalla completa. Sí, sí la vemos, Roger. Muy bien. No, pues muchas gracias a todos por estar aquí, por permitirme estos minutos hablar con ustedes y como Manuel decía, a mí siempre me han interesado las partículas. Disculpe si queríamos Manuel, yo lo conozco de muchos años, así que el doctor Acevedo, Manuel Francisco Acevedo Escalante. Eh, Siempre me gustaban las partículas y me gustaría, pues, desde un punto de vista simple, pero que va a ir incrementando la complejidad, dejarles como este congreso es de investigación y de ciencias básicas, organizado ahí conjunto con la Universidad Iberoamericana en Puebla y el CIMAT, eh, el que quise traerles a ustedes esta conexión que hay entre la física y las matemáticas. Muchas veces pensamos, ay, qué difícil están las matemáticas y mejor las evitamos porque es complicado, hay que hacer estas integrales o hay que hacer estas derivadas, ecuaciones diferenciales, no sé qué, que lo haga la computadora, ¿no? Porque ahora se puede, ahora en tiempos anteriores no se podía, pero ahora se puede dejarse a la computadora. Pero existen cosas que no se las podemos dejar a la computadora. Y es ahí donde quiero centrar esta charla, ¿no? Entonces, vamos a hacer un repaso de por qué vamos a necesitar las matemáticas y cómo, y voy a terminar la charla dejándoles la problemática que se tiene ahora y ustedes poder pensar un poco en alguna solución que se les ocurra. Nosotros hablamos, Emanuel, bueno, las diapositivas están en inglés por una cuestión de, bueno, no sé, siempre motivar a la gente de que
de que intente también aprender no solamente el área, pero si uno quiere hacer algo de punta, el inglés es lo que les va a abrir las puertas, ¿no? Pero bueno, en física de colisionadores, cuando uno piensa en colisionadores, uno piensa en, bueno, los que ya estamos inmersos en esto, podemos pensar en el LHC o en aceleradores de muy alta energía. Pero ¿qué es la física de muy alta energía? Entonces, ¿y qué es lo que más nos interesa en la física de altas energías? A lo largo de la historia, una de las preguntas más importantes que tenemos que responder y que por los griegos y mucha gente anterior a nosotros se ha preguntado es ¿de qué estamos hechos? Y esa pregunta se llegaba hasta cierto nivel de entendimiento, porque al primeros inicios uno comenzaba a partir las cosas hasta cierto nivel. Yo podía partirlo con mis dedos, después con un cuchillo, y así poco a poco se iba incrementando la precisión, se hacía cada vez más chiquito el objeto que yo quería determinar. Entonces, entonces altas energías para nosotros, lo que queremos hacer es describir las partículas elementales, lo más elemental que conozcamos, y para eso tenemos que romperlas, ¿no? Tenemos que romper lo que tenemos a nuestro alcance, que son los núcleos atómicos, los protones, que están hechos de protones y neutrones, pero para poder romper eso tenemos que darle mucha energía al sistema para poder romper los enlaces que están ahí. Y en el mundo existe mucha gente que se encuentra estudiando ese tipo o sea, que quiere entender esa física. Entonces, a lo largo de la historia han habido mucha gente, ¿no? Mucha gente, gente tan importante como Pauli, Schrödinger, Marie Curie, Pierre Julius Curie, hay mucha gente, ¿no? Y es cierto que lo que ellos han intentado es intentar responder esa pregunta, pero no se puede responder solamente desde un punto de vista teórico o un punto de vista experimental, sino que tiene que haber una interconexión entre estos dos. Entonces, a lo largo de la historia, y para no ser muy largo este cuento, se ha concluido, o una de las conclusiones a las que se llegó, es que nosotros estamos hechos de lo que conocemos como partículas, y las partículas tienen una forma de comunicarse con las otras a partir de lo que conocemos como las interacciones. Nosotros, inclusive, ahora que me estoy dando curso de física general, los libros de física 1, de mecánica y prácticamente varios libros, definen ahí a las partículas. Los objetos macroscópicos los vamos a encapsular en un punto y ese punto va a describir todo el objeto, ¿no? Entonces, y ahí definen qué es una partícula para ellos. Pues una partícula para nosotros es un punto. Y cómo interactúa un punto con otro punto. Y es a partir de eso poder definir las reglas en las cuales estos elementos están, digamos, eh, bailando, ¿no? La historia parte de que hace muchos años se creía que habían 4 elementos: la tierra, el fuego, el agua y el aire. Pero la gente se dio cuenta de que no era suficiente para poder describir fenómenos a un nivel muy pequeño. Y por eso, después de los años pasaron y vino Mendeleev en el 1869 con esta idea de la tabla periódica. Y la tabla periódica, los que llevamos, bueno, tuvimos que llevar química en algún momento de nuestras vidas, sabemos que es muy grande, ¿no? Y algunos nos decían aprender de memoria y estaba muy interesante, porque tenía un ordenamiento. Lo importante es que esta tabla tiene un orden. Pero una de las preguntas que había en ese momento y que sigue existiendo y que fue uno de los motivos por los cuales el área de la física de las partículas elementales o altas energías surgió, es debido al hecho de que esta partícula pues parece ser que sea infinita. O sea, tú vas agregando un protón, un neutrón y un electrón y vas creando nuevos elementos. Entonces esta tabla pues parece no tener fin. Y eso del infinito eh, pues no nos gusta tanto. Deberíamos encontrar realmente una descripción más elemental que contenga a toda la tabla periódica y que esos elementos sean las partículas, digamos, en esta concepción microscópica. Y llegamos a lo que ahora se le conoce como el modelo estándar, que sigue esa misma idea de que yo no voy a poner muchas cosas, bueno, matemática para después, pero muchas concepciones Perdona, Roger, perdona que te interrumpa. Estás cambiando sí, diapositivas.
Sí, Lo que sí. pasa es que, lo que pasa es que no se estaba viendo el cambio de las diapositivas. Si quieres lo hago desde aquí. ¿No importaría? Sí, yo lo hago desde acá. Va, perfecto. Y esto lo oculto. Entonces, perdón, les estaba yo mostrando, perdón, solamente para que... eh, no, tengo que... Perdón. Uy, tengo que poner esto, porque si no, no lo voy a poder pasar. Le estaba yo mostrando esto de los elementos y bueno, la tabla periódica. Y ay, perdón, ¿eso se ve? Eso ya no se ve. Sí se ve, lo estamos viendo. Listo. Entonces, y lo que va sucediendo es que estas partículas que nosotros tenemos en este contenido, que se encuentran en esta representación de un círculo, justamente nos van a dar todas las partículas que están en la tabla periódica. Entonces podemos entender a partir de estos elementos que están aquí, a las partículas que conforman la tabla de Mendeleev. La tabla de Mendeleev conforma las partículas de los 4 elementos fundamentales, pero lo importante es poder describir las interacciones que están descritas diagramáticamente en el panel de la derecha. Entonces, hay una forma nosotros de poder describir estas interacciones, pero la pregunta es por qué es de esta manera y no de otra manera. Y la pregunta eh, intentará, para poder responder esa pregunta, necesitamos hacer, darle más energía a los sistemas que se estudian para poder romper nuevos enlaces o crear nuevas interacciones. Entonces, para probar si existen nuevas interacciones. La historia muestra también que la forma en la que uno describe a las cosas es a partir de la aceleración de partículas. Aquellos que somos más viejos sabremos que antiguamente, porque ahora ya todas las pantallas son planas, antiguamente teníamos la televisión esta de tubos de rayos catódicos y ahí lo único que se hace es en esta parte del experimento se calienta algún gas o se emite alguna partícula y esta partícula la echan pasar por pues, una cavidad que en principio no tiene nada y si la partícula interactúa eléctricamente con estas placas que están cargadas, lo que debe suceder es que la partícula se debe deflectar. Eso es simple. O sea, ustedes agarran eh, la ley de Coulomb e intentan pegar dos partículas. Obviamente esas partículas, si son de la carga, de la misma carga, se van a repeler y si son de la carga opuesta, se van a atraer. Entonces, existe una fuerza que va a hacer que las partículas se vayan de un lado a otro, ¿no? Y este fue el experimento de Thomson, que le dio el premio Nobel, y con ese descubrió el electrón. De todas las partículas que se hablarán después, a lo largo de la historia, esta es una de las que se ha mantenido como fundamental, la primera. Después se descubrió el protón haciendo un mismo ejercicio exactamente. Es un ejemplo similar. El ejemplo era bastante simple. Tomas a tus partículas, que ya las has caracterizado de que tienen una partícula con carga negativa, y uno pone un campo eléctrico dentro, y lo que va a suceder es que las partículas que tú conoces del experimento de Thomson se van a ir por un lado, y si uno detecta en el otro lado, en la otra placa, una corriente, eso significa que la corriente está asociada con partículas de otra carga, de la polaridad diferente. Y eso se hizo y fue lo que se pudo hacer para descubrir al protón. El problema que se tenía en ese momento es que si uno sumaba la masa del electrón más la masa de los protones, no les daba la masa del elemento que estaban allá analizando. Eso significaba que debía de existir una partícula de carga cero que no interactuara con el campo eléctrico y que diera como resultado la carga, diera la masa correcta. Entonces al final, y se hizo un experimento también en el cual partículas alfa, y había aquí una cera de parafina, se detectaba y se quedaban unas partículas en medio, y esas partículas se vio que eran más o menos de la misma masa del protón, que ya se sabía,
pero que no tenían carga, que no se movían la interacción electromagnética. Entonces, al final, la conclusión de todo esto era que las partículas, para descubrir partículas, se necesitaba acelerarlas. Aquí se aceleró, aquí se aceleraban y aquí se aceleraban también. ¿Cuál es el problema cuando uno acelera partículas? El problema, hay muchos problemas, ¿no? Desde el punto de vista experimental, es muy complicado porque en el electromagnetismo, aquellos que han llevado un curso un poco más avanzado de electromagnetismo, saben que las partículas, en el momento en el que cambia su vector velocidad, radian, partículas cargadas, ¿no? Radian. Y eso significa que si radian, pierden energía. Y si pierden energía, pues la curva que está describiendo se va a hacer cada vez más chiquita, más chiquita, más chiquita. Y si uno quisiera hacer un experimento de muy alta energía, va a comenzar la partícula a radiar mucho. Entonces, eso sí, porque la van a poner a circular. Entonces, el problema es que en ese círculo tienes que darle cada vez más y más energía a pataditas. Ahorita vamos a ver un video. De tal suerte que cuando ustedes quieran hacer la colisión, la energía que se deposita en la colisión es la máxima, porque ustedes quieren probar esa, eh, romper los enlaces. Ese es por un punto de vista de la parte de aceleración. Existe también una parte de la creación de nuevos materiales. Ustedes saben, aquellos que han tristemente tenido familiares con cáncer, que a los familiares con cáncer se necesita darles radiación, pero la gente antiguamente que las radiaban le ponían una placa de plomo porque no pueden darle radiar a todo el mundo. Estas partículas, ya que radian mucho, y los materiales que se utilizan para capturar la energía, pues tienen que ser muy resistentes a la radiación. Además, eso por una parte, se necesitan nuevos materiales. También se necesitan, como estos procesos suceden a velocidades muy rápidas, a rapideces muy rápidas, este, necesitas unos aparatos electrónica que selecciona los eventos muy, muy intensamente. O sea que prácticamente nosotros necesitamos lo que nos llamamos como ojos electrónicos para poder nosotros inferir lo que tenemos en las partículas elementales. Pero es importante hacer este tipo de cuentas. La realidad es que sí, actualmente la física que estamos estudiando es una física de muy alta precisión. Los experimentos se hacen cada vez más precisos y por ende se necesita que cada uno de los predicciones teóricas se hagan cada vez con mayor y mayor precisión, ¿no? Entonces, si el experimento se hace más preciso, se requiere una teoría más precisa, porque si el error de estimación teórico es muy grande, pues caben todas las teorías. Pero si el experimento se hace más chiquito, ya no caben todas las teorías. Entonces, ¿cómo probar que tu teoría es la correcta? Va de la mano de la precisión experimental, y una vez que la precisión experimental se hace más chiquito, le meten una patada a los teóricos para que se pongan a calcular predicciones y podamos ir discerniendo entre varios modelos. A lo largo de la historia han habido muchos cálculos de precisión. En el 2012 fue la resonancia del bosón de Higgs. Ustedes pueden ver aquí que ese pico es un pico de resonancia, y ese pico es el que hizo que se descubriera el Higgs. Ahora les voy a explicar un poquito cómo fue que de importante esta detección, pero quiero que se lleven en la idea de que se requiere física de precisión, porque los experimentos que se van a hacer son de precisión, y por lo tanto, desde el punto de vista teórico, se necesita predicciones de precisión. Y aquí hay muchas, ¿no? Por ejemplo, una vez que se detecta la partícula, tienes que caracterizarla. Y se determina, por ejemplo, esta curva, que es una línea recta, prácticamente es recta, porque es proporcional directamente al acoplamiento con esta partícula nueva. Y la teoría predice que es una línea recta. Y el experimento, aunque esta partícula del muón tiene un error muy grande, sigue cazando dentro del error, pequeño, pero sigue dentro del error, sigue cazando en la línea experimental. Entonces, no nos podemos separar mucho del experimento, porque ya el experimento está llegando a un nivel que ya no se puede evadir.
Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para hacer una distinción? Fíjense que en el 2012, aquí ustedes podrían decir, ah, mire, porque a mí me lo han hecho, ¿no? Este punto que se encuentra aquí abajo, ¿por qué no lo quita? Y listo, así como podría quitar este, ¿no? En realidad, estudios previos demuestran que estos puntos tienen fluctuaciones estadísticas muy grandes. El problema lo tenían acá, poder determinar esto. Y en el 2012 se hace este experimento, pero en el 2017 se repite y ustedes pueden ver cómo los puntos que se encuentran aquí está mucho más copiosamente distribuida esta distribución. Y ustedes pueden ver que el pico que aquí era muy chiquito, aquí ya se intensificó. Se intensifica. Este pico pueden ver que aproximadamente serán unos 50 de altura, no sé, algo como, o 100 si quieren, pero este pico, ustedes pueden ver que la intensidad así a ojo, eso da 600. Hay 600 eventos que o sea, ya no lo puedes eliminar como sucedía con este. Aumentando la estadística, como sucede con este punto que se encontraba aquí, se suprime, pero este se maximiza. Entonces no es un error estadístico ese que está ahí. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para determinar si lo que estamos calculando es correcto o no? Bueno, lo que nosotros hacemos es dos hipótesis nada más. Uno toma su teoría y tiene solamente dos hipótesis. ¿Existe o no existe? Lo que aquí se le conoce como la señal, que es lo que existe, que es la S de signal, y la B de background, que sería el ruido, ¿no? Es decir, que nosotros lo que necesitamos es hacer un cálculo teórico, asumiendo que no existe lo que tenemos, y damos una predicción. Y esa es la línea punteada que viene por aquí, que sigue esta tendencia y que no sale ninguna jorobita que está acá. Repetimos la cuenta, pero ahora la repetimos asumiendo que existe la partícula. Entonces, cuando existe la partícula lo que hace es que en algún sitio va a resonar esa partícula y resuena justamente donde en el 2017 se encuentra. Entonces, lo que yo les quiero platicar ahora, bueno, aparte, voy a ir para allá, es que este tipo de cuentas, este tipo de cálculos requiere de mucha matemática, requiere de una parte de la física, que es la teoría cuántica de campos, pero requiere de muchas matemáticas y de mucha programación para poder hacer ese link entre los datos que me da el experimento y las predicciones que nosotros podemos hacer. Y cómo nosotros hacemos una predicción, solamente para que se den una idea. Si nosotros queremos hacer una predicción a muy alta precisión, una predicción teórica, necesitamos nosotros hacer un cálculo que le denominamos como el primer orden en la teoría perturbativa. Después le sumamos el segundo orden en la teoría perturbativa, el tercero y el cuarto, y así se pueden ir yendo, más allá. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el primer orden es bastante simple, pero como ustedes pueden ver, la curva verde que está aquí, conforme aumenta este parámetro, que es la escala de energía del acelerador, pues te da un número. Vamos a suponer que si yo a ojo veo este número, pues está alrededor del 20, más o menos. Pero en tu serie, en cualquier curso de matemáticas, uno sabe que la serie, en principio, la serie orden a orden debe de irse convergiendo. Porque, bueno, cuando haces una expansión en series, perdón, si haces una expansión en series, en principio el orden superior debe ser cada vez más chiquito. Pero lo que está resultando en esta teoría es que el orden siguiente pues se va a 40, es el doble. Hay un 100% de diferencia entre uno y el otro. Entonces, uno se para en ese momento y dice, a ver, espérate, me estás diciendo entonces que tu serie no es convergente. No, 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 sí es convergente. Solamente que no has sumado todos los términos relevantes de la teoría. Entonces, lo que hace la gente, usualmente, es, te pregunta, oye, entonces calcúlame el siguiente orden y demuéstrame que al menos ya no es un salto del 100%, es un salto menor. Y sí, la gente hizo el cálculo al siguiente orden y es la banda azul. Y la banda azul pasa entre 40 y 30 y algo a un 55 más o menos, 50 y algo, 52, a un 40 y tantos. Ah, bueno, se está acercando. Oye, espérate, pero si me estamos hablando de precisión, todavía no está, ya llegaste a la zona convergente, pues
No sabemos. Calcula el siguiente orden. Entonces, cuando uno calcula el siguiente orden, ya. La gente dice, ah, no, fíjate que a primero, segundo, tercero, cuarto orden, ya estoy en la zona convergente. Entonces, el número que pasó de 20 y algo, tiene que pasar a 50. O sea que no es un factorcito. Si tú haces mal la cuenta, o si tú, perdón, no mal, pero si tú haces bien la cuenta y te quedas con la predicción primera, porque es la que es la simple, y el experimento te dice que tiene que ser 50, la gente va a decir, oye, oye, me parece que estamos viendo física nueva. Y en muchas ocasiones ha sucedido que el considerar altos órdenes en la teoría corrige el problema o te acerca cada vez al número o a la zona convergente y por ende no estamos yéndonos a una teoría exótica. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que en las predicciones teóricas, lo que yo llamo este elemento eh, primer orden, tiene detrás una integral. Este tiene otra integral y este tiene otra integral y así se van yendo orden tras orden. Y cada una de las integrales tiene integrandos que son cada vez más y más complicados, ¿no? Entonces, este sigma NLO, el primer orden, está compuesto de dos sumas. Estas dos sumas, cada una, el problema, como les voy a mostrar en un momento, en un ejemplo simple, tiene divergencias, tiene polos, divergencias 1 sobre 0, o sea, infinito. ¿Y cómo voy a yo poder? Yo les dije al principio que hay cosas que se puede dejar a la computadora, pero si yo le dejo a la computadora que maneje un 1 sobre 0, la computadora no va a saber qué hacer. Entonces es ahí donde nos necesitan a la gente, al humano, para hacer la cuenta. Y si me voy al siguiente orden, pues ahora esta que eran dos sumas, ahora se convierte en tres sumas. Y se va haciendo cada vez más y más complicado. Y obviamente, obviamente ustedes mirarán que aquí la gente que hizo esta cuenta le hizo hasta 3 n's. Esta correspondería a 2 n's y las 3 n's se va haciendo como un binomio de Newton, se va haciendo cada vez mucho más grande. Entonces, no me voy a meter mucho a nivel, bueno, me voy a meter justo lo necesario para que se entienda el problema matemático. Sin embargo, lo que yo quiero dar a entender es que cuando uno calcula estos diagramas, estas integrales están asociadas por atrás con unas ciertas figuras, unos diagramitas, que se lo conocen como los diagramas de Feynman. Entonces, uno tiene este elemento, que ese elemento no tiene, uno puede pensarlo topológicamente como una bola, ya que este signo que aparece aquí significa integral, es como que hayas pegado los dos elementos, y lo que tienes es una bola. Entonces esa bola, tienes un proceso donde tienes una bola. El siguiente proceso, que es el primer orden, es que tengas tú la bola, pero que tengas una partícula que se propague entre la bola, y ya está. Pero la partícula puede ser propagada solamente de un lado, y si cruza la integral, si cruza el signo de la integral, ahí ya se complica un poco más. Porque la integral de esta cosa, la integral de este, está integrando entre una partícula y dos partículas, mientras que la integral de este está integrando en tres variables. Es decir, aquí esta integra entre x1 y x2, y esta integra entre x1, x2 y x3. La suma, y eso es lo importante, la suma de este término tiene divergencias. Y la suma de ese término tiene divergencias. Pero cuando se suman al final, desaparece la divergencia. Es un teorema, el teorema de Kinoshita, que nos dice que uno tiene que sumar sobre todas las posibilidades degeneradas. Y esta, a nivel topológico, es una bola con una línea. Solamente que la línea la cortaste, no la pasaste por la integral o la pasaste por la integral. Entonces, estas ideas de matemáticas y física están muy relacionadas con esto porque, como les voy a mostrar en un momento, ya la complejidad de dejárselo a la computadora ya no puede, en los tiempos modernos ya no puede. Y cuando uno va al siguiente orden, tiene esta misma imagen, compañeros. Tiene la imagen de una bola, ahora tienes a dos partículas que se propagan, puedes tener a las dos partículas que se propagan solamente de un lado de la integral, puedes tener a una de las partículas cortando el signo de la integral o las dos partículas cortando el signo de la integral. O sea que son estas tres posibilidades. Claro, más las permutaciones que se puedan hacer. Entonces, solamente porque
porque quisiera solamente plasmar uno de los conflictos que tenemos ahora. Solamente voy a dar una función, ¿no? Y esa función es esta que está acá. Nosotros solamente trabajamos con puntos y líneas. Olvídense de las integrales, no, puntos y líneas. Entonces, estos puntos y líneas, cuando ustedes vean una línea que se propaga, que es una línea sólida, la forma matemática que tiene eso es 1 dividido esta cosa que está acá. P cuadrada menos M cuadrada. Por lo tanto, si yo tengo P1 acá, P2 acá, y aquí ingresa P1 más P2, porque estamos en física al final de cuentas, y si ingresa P1 más P2, en algún sitio tiene que salir P1 más P2. Eso significa que aquí yo puedo introducir una L, aquí puedo introducir, si aquí en este vértice entró L, en el siguiente vértice tiene que seguir L más P1 más P2. En este vértice sale P2, por lo tanto, sube L más P1. Sale P1 y por lo tanto L se queda solito. O sea que este diagrama tan simple, que es un diagrama tipo triángulo, que se llama de triángulo, no hay que ser muy, no se rompieron mucho la cabeza. Ese diagrama de triángulo, yo puedo plantear que pues tengo tres líneas sólidas, ¿no? que conectan esos 3 puntos. Y la fórmula es muy simple, L cuadrado menos M cuadrado, supongo yo que la partícula que se propaga tiene la misma masa, eso sería L más P1 más P2 al cuadrado menos M cuadrado, y el otro término, L más P1 al cuadrado. Entonces, esta expresión que está acá tiene que ser integrada en 4 variables. Fíjese que no he puesto absolutamente nada, ¿cómo se llama? Eh, Me imagino, ¿no? O sea, que no pueda ser manipulado con simple álgebra. Ahora, si ustedes intentan hacer esta integral, eh, L cuadrado, debido a que aquí hay una relación, ¿no? P cuadrado es la componente 0 al cuadrado, que es usualmente la componente de energía al cuadrado, menos Px al cuadrado, Py cuadrado, Pz cuadrado. Entonces, esta L cuadrada que está acá, tiene a L0 cuadrado, que es la primera de las integrales, tiene a menos Lx al cuadrado, que es la segunda integral, menos Ly cuadrado, que es la tercera integral, y menos Lz cuadrado, que es la cuarta integral, ¿no? O sea que esta integral, sus variables están escondidas aquí abajo. Pero también esta la tienen aquí y la tienen aquí. Pregunta de cálculo. ¿Cómo se hace esa integral? Parece muy simple y es muy como que sugestiva. Vamos a hacer esa integral, ¿no? Esta integral, si m no existiera, se puede resolver, pero como m existe, involucra funciones hipergeométricas y involucra eh, eh, matemáticas un poco más complicadas que las que usualmente se aprenden en los cursos de cálculo. Ahora, este diagrama es un diagrama simple, pero hay otros tipos de diagramas que son más complicados. Pero, sin embargo, este diagrama, por ejemplo, que se le conoce como el diagrama de Sunrise, es un diagrama que es igual de 2 puntos. Perdón, el diagrama anterior tiene 3 puntos. Ay, qué difícil, ese sí está difícil. Vamos a hacerlo a 2 puntos, pero le vamos a poner tantas correcciones cuánticas sea posible. Y en este diagrama tú puedes tener que de este vértice sale L1, de este vértice sale L2, y cuando llega a este vértice, sube L1 más L2. Así que la conservación del momento y la energía en física se sigue preservando. Pero entonces aquí tenemos que hacer 8 integraciones. Tenemos que hacer porque esta L tiene a L10, L1X, L1Y y L1Z, lo mismo que tiene L2. Entonces uno tiene que hacer 8 integrales. Tienes 3 denominadores, pero ahora se hizo lo que parece ingenuo, se hace cada vez más complicado. Y ahora la pregunta es, las correcciones que hizo esta gente, ¿a cuántas? Vamos a regresar un momento. Esta gente hizo al tercer orden. Aquí estoy hablando de, si pienso en la bola, es una bola con 2 líneas. Aquí está la bola con una línea, que es esta. Y ya, sin hacer ninguna cuenta, la matemática se va a complicar. Si yo quiero poner 2 líneas, tengo que hacer esta, que está acá. Es decir, el diagrama que se encuentra
en la tercera línea. Esta gente hizo más todavía, ¿no? Entonces, esta gente le puso 3 líneas en medio. Entonces, ¿cómo calculo, entonces, un diagrama topológicamente cada vez más difícil, ¿no? Entonces, el problema que se tiene actualmente es un problema de que los integrandos son normalmente, y además, voy a regresar 2 segundos, yo puse de numerador 1, una teoría que se le conoce como la teoría escalar, y en el modelo estándar solo existe una partícula escalar, que es el bosón de Higgs. Todas las demás tienen numerador diferente de 1. Entonces, eso hace que, aparte, no solamente vas a intentar manipular o manejar las divergencias que tienes en el denominador, sino que el numerador a veces se come algún tipo o te aparece un tipo de divergencias que se conoce como espurias, porque va cancelando términos que a veces necesitas para cancelar otras cosas y así, ¿no? Entonces, usualmente lo que tiende a suceder es que el término que vas a integrar es muy largo. Y como te existen divergencias, no puedes hacer las integraciones en la variable real. Te tienes que hacer las integraciones en la variable compleja. Y en la variable compleja, uno puede hacer una extensión analítica, calcular los polos y residuos, y después de eso, cancelarlos. Pero eso implica un conocimiento un poco más fino de los métodos que hay para integración de variable compleja, y además de que las integraciones no son términos triviales. Otra cosa que tampoco he dicho es que estos diagramas que vimos hace un momento, obviamente le tengo que poner partículas. Y cuando le comienzo a poner las partículas que yo les mostré, que eran 16, 17, se va a multiplicar el número de diagramas por 16 o por 17, depende de lo que se necesite. Entonces, eso va a hacer que los diagramitas que hicimos se exploten en la cantidad. Y ahora el problema es la simulación numérica. Porque si nosotros quisiéramos, digamos, olvidarnos del experimento, pues todo bien. Pero cuando uno quiera dar una predicción para el experimento, el problema va a ser que el experimento hay un tubo por el cual se conectan, no les paso el video, muy bueno. Hay un tubo por el cual se conectan los haces, y tu integración sobre la esfera que uno en los cursos estándares le piden hacer, ya no lo va a poder hacer. Entonces, uno va a tener que hacer la integración de una forma numérica, quitando, por ejemplo, un pedazo del detector porque se quemó o algo así, porque esa es la configuración física real. Entonces, hacer ese paso, construir ese puente entre la física teórica y el número experimental es complicado, porque si yo ya te dije que vas a pasar por un infinito, pero que lo vas a quitar de forma analítica, la pregunta es, ¿cómo quito un infinito de forma numérica? Un infinito numérico. De tal suerte de que se necesita o se requiere nuevas matemáticas, o no nuevas, pero reformular un poco el pensamiento para poder calcular altos órdenes en esta teoría. Y lo que yo estoy trabajando junto con los estudiantes aquí en España también, es un teorema que es basado es una aplicación del teorema de Cauchy de polos y residuos, que está basado única y exclusivamente en denominadores que tienen esta forma matemática. Es decir, el teorema de Cauchy es un teorema mucho más general, pero el teorema de la dualidad lazo-árbol es, digamos, el teorema de Cauchy aplicado a este tipo de propagadores, a este tipo de denominadores. Entonces, uno tiene esa expresión diagramática que tiene aquí, que es lo que yo les he intentado de convencer, y el resultado de la aplicación del teorema de Cauchy es simplemente que esta G que antes estaba, que es este denominador que está aquí, esta G que es este denominador, ahora va a cambiar, va a ser exactamente el mismo, pero ahora va a tener esta diferencia de los momentos, la diferencia de dos términos que se encuentran dentro de la línea del propagador, ¿no? La diferencia entre este y este, la diferencia entre este y este, la diferencia entre cada uno de ellos. A nivel es muy sutil esa diferencia, porque este propagador o este denominador tiene un I0, más I0, siempre es más I0. Y aquí ya no va a ser siempre más positivo. El I0
es simplemente para decir matemáticamente que estás por arriba del plano complejo, ¿no? O sea, que estás un epsilon arriba del plano complejo. Y le ponemos 0 para que se entienda que es 0, ¿no? Pero este propagador, que se reconoce como el propagador dual, va a haber configuraciones en las cuales vas a tener propagador un poquito para arriba y otras veces un poquito para abajo. Entonces, el hecho de que esté un poquito para arriba y un poquito para abajo abre un panorama muy diferente a los métodos que se usan actualmente. Y para que ustedes vean un poco esto ya se ha estudiado un poco antes, y lo que nosotros, y una de las pruebas o una de las preguntas que siempre la gente hace es, bueno, ¿qué ventaja tiene este método con el que ya tenemos? O sea, ¿hay alguna ventaja? Y la respuesta es sí, en el tiempo computacional. Si uno toma herramientas que se encuentran disponibles en el mercado, por ejemplo, yo les puse, aquí hay, bueno, en un artículo, bueno, aquí aparece, no aparece la referencia, pero aparece un pentágono. Yo aquí le puse un círculo, ¿no? Un círculo es 2 puntos, un triángulo, 3 puntos. Esta gente hizo hasta 5 puntos, un lazo hasta 5 puntos, y ellos encuentran que el método actual puede tardar para calcular un punto, para resolver la integral. Esta paquetería no da el tiempo, pero te da el número, o sea que en órdenes de magnitud da bien el resultado. Pero ustedes pueden ver que SecDec le toma 45 segundos, lo que al método de la dualidad le toma un segundo. Y eso para un diagrama con un numerador y con un diagrama a 5 puntos. Y cada vez que un tensor, bueno, un numerador complicado, un tensor de rango 2 o de rango 3. Y se va complicando cada vez más, ¿no? Si tiene un pentágono de rango 3, claro que te tiene que dar, como es una integral, en la variable compleja, te tiene que dar la parte real y la parte imaginaria. Y te tiene que dar igual, ¿no? Y ese término que ustedes pueden ver aquí, pues es muy cercano todos, 8.3, 8.4, se acerca mucho, pero el tiempo que le toma de cálculo es muy rápido. Y es muy rápido porque, solamente para no pasar desapercibido esta diapositiva, bueno, aquí les doy otra, eh, eh, es muy rápido, solo hay una configuración esta, que es donde la dualidad es un poco deficiente, pero es porque nos acercamos a otra singularidad que no está considerada en ese numerador que se consideró. Pero lo que les quería decir es de que es importante esta reducción, porque si ustedes dicen, bueno, son un día a 85, no sé, segundos o así, todo bien, no pasa nada. Pero piensen que esto es un Monte Carlo, esto es un punto del Monte Carlo, no están corriendo todo el Monte Carlo. Por lo tanto, esto va a entrar dentro de un cálculo que va a tener que correr millones de veces este proceso para que estadísticamente tenga una relevancia importante. Entonces, el reducir, si yo les digo a un experimental que va a tener que reducir el tiempo de Monte Carlo de 6 meses a un mes, lo más seguro es que compre la idea. Aunque tenga un error un poco más simple, se puede hacer eh, importante. Y lo que nosotros hemos hecho con este método, ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo, eh, el Manuel, cuando se me vaya a terminar el tiempo, me avisas. Eh, lo que hemos estado intentando hacer es, si eso es una suma, si eso es una suma de dos términos, el espacio fase de integración de esto es de x1 y x2, ¿no? x1 y x2. Y este es x1 y x2 y x3. En términos matemáticos, eso está dentro de una integral. Y las integrales aceptan representaciones muy diferentes. Es una suma. Sumar 1 más 1 les da 2, pero 1.5 más 0.5 les da 2 también. Y 0.75 más 1.25 también les da 2. Y sumar 0.5 más 0.5 más 0.5 más 0.5 les da 2 también. O sea que hay muchas formas nosotros de poner ese mismo integrando. Entonces, en escoger un integrando, porque yo les he presentado que esta integral es divergente, esta integral es divergente, pero en la integral completa no es divergente. Entonces, debe de existir, y eso es lo que mostramos en el 2016, debe de existir un mapeo de variables en matemáticas, un cambio de variables, de tal suerte de que la divergencia que existe a nivel de la integral no exista a nivel del integrando.
Es decir, que cuando yo haga el cambio de variable, se pueda escribir todas estas dos integrales en términos de una sola integral. Ese es porque si la integral dual, etcétera, aunque sea más larga o más complicada, no tiene divergencias, el integrador va a converger más rápido. En cambio, si tiene que calcular primero el polo numérico de aquí y verificar que el polo numérico se cancela con este otro, para después calcular la integral completa, eso toma mucho más tiempo. Y en este ejemplo que aquí yo les doy, que fue el de 2016, calculamos un diagrama que es divergente pedazo por pedazo, pero que si uno lo divide de una forma por ahí sabia, digamos, lo que va a encontrar es que les va a dar 3 pedazos y de esos 3 pedazos no presentan divergencias. No existe divergencias en estas 3. Aunque el número puede ser logaritmos o lo que sea, numéricamente converge muy rápido esto a tener que calcular los polos y residuos. Y ya para casi terminar, les quiero decir algo muy importante, que es el tema de las representaciones integrales. Para nosotros, el problema, para que más o menos se entienda un poco la historia, nosotros partíamos de un esquema, y en ese esquema no había problemas con el cálculo, porque al principio de los tiempos, cuando se hizo esta forma diagramática, la computadora podía hacerlo todo. Le dabas un clic y listo. En este momento ya ese cálculo n a la 3 aproximadamente se tuvieron que calcular, o sea, el de n para llegar a la zona convergente, se tuvieron que calcular en torno a las 10 millones de integrales para poder calcular y cancelar en cada una de ellas sus polos apropiadamente. Entonces es un problema muy grande a nivel teórico, pero no hay que olvidar que como físicos nos están pisando los talones los experimentos, entonces no nos podemos dormir. Entonces, ¿qué queremos nosotros hacer? Lo que queremos nosotros hacer, y que es el trabajo que estamos haciendo ahora, es poder encontrar representaciones integrales que puedan calcularse de una forma, probablemente el integrando sea más feo que el anterior, pero si el integrando nos da a nosotros un término finito y no infinitos, entonces es más valorable, más valorable. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es como que separar todas las divergencias que hay en solamente 2, las físicas. Es decir, en el 0 y en el infinito, que esos son los puntos casi siempre los más complicados. Y nosotros lo que hemos hecho es analizar topologías. Lo que yo les he dicho en ese momento es que tenemos tipos de diagramas. Y cuando uno tiene un diagrama de 2 puntos, el mayor número de lazos que uno pueda poner sería este que está aquí, ¿no? Uno agrega todos los diagramas, y así como hicimos un conteo, podemos poner aquí una L1, una L2, una L3, todos de este lado, y el último, pues va a ser menos L1, menos L2, menos L3, menos el anterior. De tal suerte de que la conservación de momento se satisface. Si uno se va un orden de magnitud más, eso significa en complejidad topológica un punto más, podemos construir este diagrama y en una línea podemos ingresar todos los lazos que uno quiera. Si queremos agregar un orden de complejidad más, tendremos una función a 4 puntos. Esta función a 4 puntos es la que se le conoce como Mercedes-Benz, y en una de las patas le podemos agregar todas las que querramos. Este procedimiento de agregarle lazos o agregar líneas en muchas se puede repetir en esta, se puede repetir en esta, o se puede repetir en todas. Y sería matemáticamente lo más complicado que se les pueda ocurrir. Los estudios previos lo que nos mostraron es que cuando uno aplica el teorema de Cauchy, el teorema de la dualidad, el teorema de la dualidad te va a dejar una partícula que se encuentra libre y las otras demás están fijas. Y hay una suma de todas las posibilidades que uno tiene de encontrar esa configuración para reconstruir el diagrama anterior. O sea que lo que quiero dar a entender es lo siguiente. Tienes 2 opciones. O calculas este diagrama donde tiene los polos. Si tú quieres utilizar la dualidad, tú requieres
sumar sobre n diagramas, porque ahora este es uno, se transformó en n diagramas. Pero en esos n diagramas ya solamente vas a tener dos polos, dos singularidades. Entonces, es un precio que, pues, hay que pagar para reducir la complejidad topológica. Y si uno lo aumenta la complejidad, lo que va a tener es que este diagrama se puede descomponer en diagramas como los anteriores, pero en estos diagramas lo que uno tiene es que las divergencias están claramente definidas y están ubicadas, están localizadas en un punto muy particular del espacio-fase. Eso significa que si yo cancelo un polo con esa configuración topológica, no importa qué tipo de partículas se propaguen, matemáticamente siempre va a estar ahí el polo. Mientras que si tú lo haces en este diagrama, como el numerador tiene una forma y no están fijos los polos, que eso es lo que quiero decir con esta línea punteada, están fijos la divergencia, pues en este momento, pues cuando tú calcules otro proceso, los polos ya se te movieron y tendrás que buscar dónde se encuentran para poder cancelarlos. Y entonces, ya, ahora sí, este es el último tema, la última cosa. Hemos encontrado algo que es bastante interesante. Y lo que sucede es que cuando uno hace esas integraciones, yo les mostré un diagrama, el diagrama del Sunrise, y en ese diagrama de Sunrise, la combinación de los integrandos es posible, existe una probabilidad, existe una configuración en la cual las integraciones, las integrales que tienen que hacer, existan en sumas o existe también la posibilidad de que exista al menos una resta. Es decir, que si yo tengo que integrar entre Q1, 0 hasta Qn mayúscula, todas las líneas que yo puse hace un momento, hay una posibilidad, hay una configuración que se le conoce como una configuración no física, pero que matemáticamente existe porque el teorema de Cauchy simplemente te da la evaluación del polo y te da ese signo negativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo tengo que integrar esta variable y esta variable, estas dos nada más, olvídense las demás, esta y esta, existe una configuración, y como recuerden que esto está en el denominador, existe una configuración donde la integral va a pasar por una singularidad cuando, si quitamos los otros, o si quieren pueden ponerlo, cuando este se hace igual a este, o cuando este se hace igual a toda la suma de los positivos. Como estás integrando en toda la región, de 0 al infinito, tengan por seguro que van a pasar por un punto donde este Q y 0 más se va a hacer igual a toda la suma de todos los anteriores, por probabilidad, ¿no? Y además porque tienes que pasar por todos los reales. Se va a hacer infinito. Pero en física ese infinito no lo tenemos. Existe otra representación que le conocemos como la representación causal, donde esta representación causal no presenta este tipo de denominador. Los únicos denominadores que existen en la representación causal son donde el denominador aparece como sumas y únicamente como sumas. Y entonces estamos encontrando que la forma que nosotros tenemos para acercarnos al experimento es mediante una configuración que se conoce como causal, y en este diagrama que aparece acá, la causalidad se ve en las flechitas. Aquí hay flechitas que todas entran a la línea roja. Aquí todas entran a la línea roja, todas entran a la línea roja, etc. Pero existen configuraciones donde puedes salir también, ¿no? Y uno puede considerar todos los tipos de denominadores que te aparecen, y la representación causal, existe una representación causal en la cual todos los denominadores aparecen como suma. Solamente un comentario final para que ya concluya. Esto no significa que el teorema de Cauchy va a dar siempre lo mismo. Repito, en la dualidad estamos trabajando con un cierto tipo de denominadores, que es el que nos permite, que es un denominador que sale, o que es obtenido a partir de un lagrangiano o un hamiltoniano, p cuadrado sobre 2m más el potencial, que eso es la física. Entonces, la forma que tiene uno de escribir energía cinética más la potencial es lo que hace que, aplicado el teorema de Cauchy a ese tipo de función, nos dé algo que en física conocemos como causal.
Y nos parece muy interesante debido al hecho de que aplicamos las matemáticas para poder encontrar algo más preciso, pero estamos llegando a un punto en el que nos está diciendo tanto la teoría como el experimento y la fenomenología a que párate un momento, detente un momento, porque ya la computadora no puede con tantas integrales y con tantas expresiones analíticas a considerar. Entonces, eso es lo que nos encontramos trabajando nosotros con la gente de Valencia y aquí con la universidad. Todo con la idea de adelantarnos a algo que va a suceder próximamente. Y es que el acelerador que se encuentra ahora funcionando en Suiza está todo bien, pero todo parece indicar que se va a construir un acelerador más grande. Por lo tanto, los puntos que están allá, si lo ponemos en una escala logarítmica o doble logarítmica, se van a poder ver errores cada vez más grandes. O sea, se va a poder hacer un zoom y determinar si la teoría es cada vez más precisa. Y nos van a forzar a nosotros, los que estamos en el área de fenomenología, a encontrar los números precisos para la determinación de esos observables. Y aquí está lo que yo les quería comentar. O sea, hay una línea de tiempo en el cual en el año 2037 o 2026 más o menos ya se va a comenzar o se pretende comenzar una nueva fase del LHC. Ustedes pueden ver aquí el mapa. El LHC que está aquí tiene una circunferencia de 27 kilómetros y colisión a 14 teelectronvolts, y se quiere hacer un acelerador que es el FCC, que va a pasar a todo Suiza, eso es el cantón de Suiza, va a pasar por Francia y ahora por Italia, y si se va a pasar por debajo del lago de Ginebra. Y lo importante de todo esto es que la precisión que se va a obtener para ese momento va a ser muy alta, y eso pues nos da mucha inquietud, porque ahí es donde vamos a mirar la, la, la nueva física, o si estamos bien en el tema de la descripción de los elementos más fundamentales, pero por otro lado nos mete un poco el acelerador, porque tenemos que comenzar a calcular altos órdenes en esa teoría perturbativa. Y con eso yo he terminado esta charla. Gracias. Muchas gracias, Roger. Muy interesante charla, un poquito de nivel. Pero bueno, abrimos el escenario para preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta a la audiencia? Bien. En lo que se van animando, pueden levantar la mano o preguntar simplemente. De todas En lo formas, que se anima. De todas formas, yo invito ¿Mande? a los que les da pena, porque siempre hay gente que le da pena. Ahí está mi correo, me pueden enviar, yo siempre contesto. Es muy interesante, bueno, para mí, pero les dejo el correo por si acaso. Sí. Sí, perfecto. De hecho, no sé si están en redes sociales, LinkedIn o algo así también. Sí. Perfecto, bueno. Y yo un par de preguntas, en esta parte de topología que hablabas de que podías poner un punto y otro punto y otro punto. ¿Hay un límite de puntos que a un físico le interese? O sea, que Eh, tenga... nosotros, es muy interesante lo que tú dices, ¿no? Porque en la forma en la que nosotros tenemos para calcular, ay, es que te estoy viendo, pero no veo que estás. La forma que nosotros tenemos para calcular estas representaciones parten de un problema más fundamental. Nosotros, bueno, perdón, voy a irme a una diapositiva que creo que es la importante. Esta. El problema que tenemos en la descripción que manejamos es el hecho de que nosotros, aquí tú puedes ver que tienes una alfa S cuadrada. Esto vino de una teoría en la cual había una exponencial de alfa S por un factor, ¿no? Entonces, el primer término es alfa S a la 0, alfa S a la 1 y así, ¿no? El problema es que no encontramos o no se encuentra con la metodología actual una manera de calcular la exponencial de todo el término, porque la forma que está arriba es muy grande. Entonces, el problema es que esta alfa S que está aquí, en realidad, para la QCD o para los aceleradores, tiene una connotación de la fuerza de la interacción. Cuando las partículas están, por ejemplo, los protones, cuando las partículas están condensadas, esas partículas tienen una alfa S muy grande, casi 1. Entonces ahí la serie, pues no la puedo hacer técnicamente.
a menos porque no va a ser fácil de converger. Pero cuando sucede la colisión, en ese momento la interacción entre las partículas es muy pobre, es muy chica, y ahí alfa S es muy chiquita. Entonces, hay un límite, que es el límite intermedio, en el cual se espera que esta aproximación de la exponencial pues falle. Se está esperando ese momento. Mientras que eso no llegue y nos force a nosotros a calcular exactamente esa exponencial, lo que nosotros hacemos es comenzar a meter más y más puntos. ¿Cuántos puntos es necesario? Pues los que el experimento nos diga. Si llegas a la zona convergente, pues uno dice, ya llegaste a lo que el experimento. Si ya después de eso no te dio, entonces estás hablando de que aunque tú metas más puntos, ya no vas a hacerlo más preciso. O sea, lo vas a hacer más preciso, pero no vas a hacer una significancia, no vas a tener la forma de justificar el valor del número. Pero sí, la intención es, debido a la forma que estamos calculando, tienes que intentar meter todos los puntos hasta llegar a la zona convergente. Perfecto. Y un detallito también en la parte de Monte Carlo. Pues, ¿como cuánto tiempo tarda esto? ¿Y en qué Eh, por, computadora se corre? ¿Usas mucha RAM o...? por ejemplo, bueno, ayer se graduó uno de mis alumnos y él hizo un Monte Carlo, ¿no? Pero para comparar con el experimento. Él no está utilizando esta tecnología, él está utilizando la tecnología anterior, ¿no? Y, por ejemplo, el Monte Carlo que él hizo, que es un Monte Carlo con la primera y el segundo término, no el tercero. El Monte Carlo se tardaba 5 días en una computadora normal, ¿no? Una computadora normal, sin ningún clúster y sin nada. Estamos esperando el nodo que debe de llegar pronto, pero como hay que publicar igual, en su trabajo, él lo corrió en una computadora que yo tengo acá, que es una i7, o sea, algo que podemos acceder nosotros, ¿no? Pero, pero él corrió 10 millones de integrales, o sea, 10 millones de puntos del Monte Carlo para poder tener una precisión buena, ¿no? Entonces, claro, él lo hizo con el método donde tienes puntos en los cuales se tarda bastante. Uno espera que utilizando esta tecnología, pues lo corra en un día, mediodía o algo así, porque la reducción en complejidad va a reducir, además de los numeradores y todo esto, va a reducir mucho el tiempo de cómputo. Y hacia, Perfecto. y hacia ahí es hacia donde va todo esto, ¿no? Porque si el experimento te pide más precisión, el problema va a ser que no vas a dejar corriendo la computadora todo un año. Y si de casualidad te equivocaste y te dice tu profesor, oye, te equivocaste, que era un signo menos, al final era más, uy, entonces ya no te gradúas. Esperemos que no pase. Y una última pregunta de mi parte, y para los estudiantes o colegas que quieran colaborar contigo, ¿qué tan abierto eres para colaboraciones, ese tipo de No, cosas? nosotros tenemos, por ejemplo, yo colaboro con la Universidad de Chiapas, con la Michoacana. De hecho, ahorita voy a ir a otra conferencia con la Michoacana, con la de Chiapas, perdón, con los de Valencia. Los estudiantes en general lo van aprendiendo poco a poco, porque tampoco es que uno va a llegar y le va a poner, a ver, calcúlenme 7 lazos, ¿no? No, no, no. O sea, uno comienza poquito a poquito con tareas que ya van dirigidas y que nosotros dentro del grupo intentamos que todos contribuyan para que después solito pueda dar sus propios destellos, ¿no? Pero no, el estudiante quiere trabajar adelante, ¿no? No tengo ningún problema por eso. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Inquietud? ¿Se vale todo? Ujú. Bueno, Siempre pareciera. son tímidos. Pero no se preocupen que les Sí, dejo mi correo por allá y pueden lanzar las preguntas cuando quieran. perfecto. Pues muchas gracias, por tu presentación muy interesante y muy matemática. Gracias, gracias. Vale, bueno, hasta luego, un gusto. Hasta luego, gente. Cuídense.